16, localizado en Coyoacán y Benito Juárez. Esto fue lo que dijeron en el debate electoral. Desarrollo urbano fue el tema central del debate entre 6 de los 7 candidatos que contienden por la Diputación del Distrito 26, correspondiente a las delegaciones de Benito Juárez y Coyoacán. La primer candidata que puso sus propuestas sobre la mesa fue Guadalupe Trón, del Partido Verde Ecologista de México. Dijo que los ciudadanos deben conocer sus derechos, así como los programas referentes a este rubro. En su turno, Hanna de la Madrid Telles, del Partido Revolucionario Institucional, apostó como primer lugar que se cumpla la ley. Para ello, dijo, necesitamos ser muy tajantes, ninguna construcción más hasta que tengamos un atlas de riesgos sólido, certero y confiable. Roberto Alejandro Castillo Cruz, candidato independiente, puso como primer lugar dar atención a los instrumentos de planeación que vienen en la Constitución de la Ciudad de México. Por su parte, Leticia Varela Martínez, de la coalición Juntos Haremos Historia, apostó por que la ley se respete. Además, dijo que de ganar, implementaría un programa de reordenamiento y que las consultas vecinales sean vinculatorias. María del Carmen Portillo González, del Partido Nueva Alianza, propuso legislar el cumplimiento del reglamento del uso del suelo, impulsar programas para las nuevas construcciones que sean autosustentables, así como apoyar los programas de preservación de espacios públicos. Por su parte, Esther Rodríguez, del Partido Humanista, dijo que en el tema de movilidad, el peatón tiene el primer lugar. En cuanto al tema del agua, propone gestionar recursos para proyectarlos en sistemas de captación de aguas de lluvia y va a impulsar que cada peso de los impuestos entre a la mejora continua del agua. En este debate, organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el candidato ausente fue Héctor Barrera Marmolejo, de la Coalición por la Ciudad de México al Frente. Saray Mariscal, 21 Noticias.